Esta hacienda ahora es de mi suegro. Ya no puedes vivir aquí, papá. Las palabras de Teresa cortaron el aire como un cuchillo afilado. Yo estaba sentado en el porche de la casa que construí con mis propias manos hace 40 años, viendo el atardecer sobre mis tierras. Mis tierras. O al menos, eso pensaba hasta ese momento. Sonreí y asentí con la cabeza. Está bien, mija, si eso es lo que quieres. Pero Teresa no sabía con quién estaba tratando. Había pasado toda la semana preparándome para la visita de mi hija. Hacía meses que no la veía, y cuando me llamó diciendo que vendría con una sorpresa importante, mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que tal vez había reflexionado sobre nuestra relación, que quizás quería pasar más tiempo conmigo en mis años dorados. Limpié toda la casa, preparé su comida favorita, incluso compré flores frescas para decorar la mesa del comedor. Como un tonto, creí que mi hija había venido a reconciliarse conmigo. Pero cuando llegó esa tarde de sábado, no vino sola. Hugo, su suegro, la acompañaba con una sonrisa que no me gustó desde el primer momento. Era una sonrisa calculadora, fría. Teresa apenas me saludó, y cuando le pregunté por mi nieto, me dijo que estaba ocupado y no había podido venir. Durante la cena, noté algo extraño en su comportamiento. Evitaba mi mirada, respondía con monosílabos, y Hugo parecía dirigir toda la conversación. Don Javier, me dijo Hugo mientras cortaba su pedazo de carne, Teresa me ha contado que usted está teniendo dificultades para mantener esta propiedad. Yo lo miré extrañado. ¿Dificultades? Mi hacienda producía lo suficiente para vivir cómodamente. Tenía mis vacas, mis cultivos, mis trabajadores de confianza. No sé de qué dificultades habla, respondí. Teresa finalmente levantó la vista y me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de lástima y determinación que me heló la sangre. Papá, ya no puedes seguir viviendo solo aquí. Eres muy mayor, y esta responsabilidad es demasiado grande para ti. Sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Muy mayor? Acababa de cumplir 69 años, me levantaba todas las mañanas a las 5, supervisaba personalmente cada rincón de mi propiedad, y mi mente estaba tan clara como el agua de manantial. Hugo asintió con gravedad fingida. Por eso hemos pensado en una solución que beneficie a todos. Fue entonces cuando Teresa sacó unos papeles de su bolso. Los extendió sobre la mesa con la misma naturalidad con la que se sirve el café. Papá, ya hablé con mi suegro. Él se va a hacer cargo de la hacienda desde ahora. Tiene experiencia en el campo, conoce sobre negocios, y puede darle a esta tierra el manejo que necesita. Mis ojos recorrieron los documentos sin entender completamente lo que estaba viendo. Había sellos, firmas, y mi nombre aparecía en varios lugares. ¿Qué significa esto, Teresa?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Hugo se inclinó hacia adelante, adoptando un tono paternal que me resultó insultante. Don Javier, esto significa que usted ya no tiene que preocuparse por nada. Yo me haré cargo de todo, los trabajadores, los cultivos, las finanzas, las decisiones importantes. Usted podrá descansar tranquilo sabiendo que su hacienda está en buenas manos. Teresa añadió rápidamente, y no te preocupes por dónde vivir, papá. Puedes quedarte en el cuarto de servicio. Es pequeño pero cómodo, y así estarás cerca si necesitamos consultarte algo. El cuarto de servicio. El lugar donde durante años habían dormido los empleados temporales durante las cosechas. Me querían convertir en un empleado en mi propia casa. Miré a mi hija, buscando algún rastro de la niña que solía correr por estos mismos corredores, que me ayudaba a alimentar a los pollos, que me decía que cuando fuera grande quería ser como su papá. Pero esa niña ya no existía. En su lugar había una mujer que me veía como un obstáculo, como un problema que resolver. ¿Y si no estoy de acuerdo?, pregunté, aunque mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Hugo y Teresa intercambiaron una mirada cómplice antes de que él respondiera. Don Javier, usted ya firmó estos documentos la semana pasada cuando estuvo en el pueblo. ¿No lo recuerda? Su tono era condescendiente, como si le hablara a un niño pequeño o a alguien que está perdiendo la razón. A veces la edad nos juega malas pasadas con la memoria. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Firmé documentos? Yo jamás había firmado nada relacionado con entregar mi hacienda. Mi memoria estaba perfecta, y recordaba cada detalle de mi última visita al pueblo. Había ido a comprar provisiones y a saludar a algunos amigos en la plaza. Nada más. Yo no firmé nada, dije con firmeza, pero Hugo ya tenía preparada su respuesta. Papá,
Intervino Teresa con voz suave pero decidida, estabas muy confundido ese día. Rodrigo, el notario, nos llamó preocupado porque dijiste cosas extrañas. Mencionaste que veías a tu hermano muerto hablándote. Mi hermano había fallecido hace 15 años, y jamás había tenido alucinaciones ni problemas mentales. Era una mentira descarada, pero la forma en que lo decía, con esa mezcla de preocupación fingida y tristeza, casi me hizo dudar de mi propia cordura por un momento. Hugo se puso de pie y caminó hacia la ventana, contemplando mis tierras como si ya fueran suyas. Don Javier, entiendo que esto sea difícil de aceptar. El deterioro mental es algo natural a su edad. Pero no se preocupe, nosotros nos encargaremos de que tenga una vejez digna y tranquila. Sus palabras destilaban una crueldad disfrazada de bondad que me revolvió el estómago. Teresa se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro. Era la primera vez que me tocaba en toda la noche, y ese gesto que debería haber sido consolador se sintió como una despedida. Papá, ya no tienes que cargar con todas estas responsabilidades. Puedes descansar, leer, caminar por el jardín. Hugo se ocupará de todo lo demás. El jardín, como si fuera un anciano decrépito al que le permiten pasear por el patio de un asilo. Miré nuevamente los documentos. Las firmas parecían auténticas, pero yo sabía que jamás había puesto mi nombre en esos papeles. Alguien había falsificado mi firma con mucha habilidad. Mientras procesaba esta traición monumental, escuché a Hugo murmurarle algo a Teresa. ¿Cuándo podemos empezar con los cambios que hablamos?, preguntó en voz baja, pero no lo suficientemente baja como para que yo no lo escuchara. ¿Qué cambios?, pregunté, aunque presentía que no me iba a gustar la respuesta. Teresa vaciló un momento antes de responder. Bueno, papá, algunas cosas van a ser diferentes. Por ejemplo, Hugo piensa que tenemos demasiados empleados. Va a tener que despedir a algunos para hacer la operación más eficiente. Benita había trabajado para mí durante 20 años. Eliseo cuidaba mis vacas desde que era un adolescente. Esteban conocía cada metro cuadrado de mis cultivos mejor que yo mismo. Esa gente depende de estos trabajos para alimentar a sus familias, protesté. Hugo se volteó desde la ventana con una sonrisa fría. Don Javier, usted piensa con el corazón, no con la cabeza. Eso es precisamente por lo que esta hacienda no ha alcanzado su verdadero potencial. Cuando yo tome el control, vamos a modernizar todo. Nuevas técnicas, menos personal, mayor productividad. Teresa asintió con entusiasmo, como si estuviera hablando de algo maravilloso. Hugo tiene mucha experiencia en administración rural. Sabe cómo hacer que una propiedad sea realmente rentable. La palabra, rentable, sonó obscena en sus labios. Esta hacienda nunca había sido solo un negocio para mí. Era mi vida, mi legado, el fruto de 40 años de trabajo honesto y sacrificio. ¿Y qué hay de las tradiciones familiares?, pregunté, desesperado por encontrar algo que les hiciera reconsiderar. Esta tierra ha estado en nuestra familia por generaciones. Tu abuelo empezó con apenas 2 hectáreas. Teresa suspiró con impaciencia. Papá, esas son cosas del pasado. Ahora hay que pensar en el futuro, en ser competitivos, en aprovechar las oportunidades del mercado. Hugo regresó a la mesa y se sentó frente a mí con la actitud de alguien que está cerrando un trato de negocios. Don Javier, déjeme ser franco con usted. Esta propiedad vale mucho dinero, pero está siendo mal administrada. Con las mejoras adecuadas, podríamos triplicar su valor en menos de 2 años. Sus ojos brillaron con codicia cuando mencionó el dinero, y fue entonces cuando entendí cuál era realmente su plan. Además, continuó Hugo, Teresa me ha comentado que usted ha estado teniendo algunos episodios. Olvida nombres, se confunde con las fechas, a veces no reconoce a la gente. Otra mentira. Mi mente estaba tan clara como siempre, pero me di cuenta de que habían estado construyendo una narrativa sobre mi supuesta demencia senil para justificar lo que estaban haciendo. Teresa evitó mi mirada cuando añadió, también hemos notado que has bajado mucho de peso, papá. No estás cuidando bien tu salud. Necesitas que alguien se responsabilice por ti. Era cierto que había perdido algunos kilos en los últimos meses, pero era porque había estado trabajando duro en las reparaciones de la cerca norte. Nada que no pudiera explicarse con trabajo físico y una dieta más ligera. Me levanté de la mesa lentamente, sintiendo el peso de mis casi 70 años más que nunca. No por cansancio físico, sino por la traición que acababa de descubrir. Mi propia hija, la niña a la que había criado solo después de que su madre muriera, me estaba robando todo lo que había construido en la vida. Está bien,
dije finalmente, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Si eso es lo que han decidido, lo acepto. Hugo y Teresa intercambiaron miradas de alivio, como si hubieran esperado una pelea. Sabía que lo entendería, don Javier, dijo Hugo con falsa cordialidad. Esto es lo mejor para todos. Teresa se acercó y me dio un beso en la mejilla que se sintió como el beso de Judas. Gracias por entender, papá. Voy a preparar el cuarto de servicio para que sea más cómodo para ti. Esa noche, mientras ellos celebraban en el comedor principal de mi casa, yo me quedé despierto en la pequeña habitación que ahora era supuestamente mi hogar. Escuchaba sus risas a través de las paredes delgadas, planeando cambios en mi propiedad como si yo ya estuviera muerto. Pero ellos no sabían algo importante. Yo no era el viejo tonto y confundido que creían que era. Y esa noche, decidí que iban a aprender una lección que jamás olvidarían. A las 3 de la madrugada, cuando finalmente se calmaron las risas en el comedor, decidí levantarme para tomar un vaso de agua. Mis pies descalzos no hicieron ruido sobre las baldosas frías mientras caminaba por los pasillos de la casa que conocía como la palma de mi mano. Pero al pasar cerca del estudio, escuché voces bajas. Teresa y Hugo seguían despiertos, y lo que escuché me heló la sangre. ¿Estás segura de que no sospecha nada?, preguntaba Hugo en un susurro. La voz de Teresa llegó clara a mis oídos. Para nada. Se lo tragó completamente. Siempre fue demasiado confiado, demasiado bueno. Esa ha sido su debilidad toda la vida. Me pegué más a la pared, conteniendo la respiración para no perder ni una palabra de lo que estaban diciendo. Hugo se rió por lo bajo. Perfecto. Mañana mismo empiezo a contactar a los compradores que ya había identificado. Esa parcela del norte vale una fortuna para el desarrollo inmobiliario. Los de la constructora están dispuestos a pagar el triple de lo que vale como tierra agrícola. Mi corazón se detuvo. ¿Compradores? ¿Desarrollo inmobiliario? No solo me habían robado mi hacienda, sino que planeaban destruirla completamente. ¿Y qué hacemos con él?, preguntó Teresa, refiriéndose a mí como si fuera un mueble viejo del que hay que deshacerse. Hugo hizo una pausa antes de responder. Bueno, ya hablamos de eso. Con los documentos médicos que conseguimos, será fácil demostrar que necesita cuidado especializado. Una vez que vendamos la propiedad, tendremos suficiente dinero para internarlo en un lugar discreto. ¿Te refieres a un asilo? La voz de Teresa sonaba dudosa, como si por primera vez en toda la noche tuviera una pizca de conciencia. No exactamente un asilo, respondió Hugo con tono calculador. Hay lugares, más económicos. Instituciones que se especializan en casos difíciles. Personas que ya no pueden valerse por sí mismas. Lugares donde no hacen muchas preguntas y donde las visitas están limitadas. Sentí que las piernas me temblaban. No solo querían robarme mi propiedad, sino encerrarme en algún lugar horrible donde pudiera morir lenta y silenciosamente, sin que nadie supiera dónde estaba. Teresa guardó silencio por un momento largo, y por un instante pensé que tal vez había recuperado algo de humanidad. Pero sus siguientes palabras me destrozaron el alma. ¿Cuánto tiempo crees que tome vender todo?, preguntó con voz práctica, como si estuviera preguntando sobre el clima. Con los contactos adecuados, yo diría que en 3 meses podríamos tener todo liquidado, respondió Hugo. La tierra, la casa, el ganado, la maquinaria. Todo. Calculé que después de gastos y comisiones, nos quedarían cerca de 8 millones de pesos limpios. 8 millones de pesos. 40 años de mi vida reducidos a una cifra que iban a dividirse entre ellos como si fuera dinero encontrado en la calle. ¿Y mi parte?, preguntó Teresa. Hugo se rió suavemente. Mija, tú eres mi nuera. Tu parte es asegurar el futuro de tu familia. Con esa cantidad, tu esposo podría poner el negocio que siempre ha querido, tus hijos podrían estudiar en las mejores universidades, y tú nunca más tendrías que preocuparte por dinero. Es que a veces siento culpa, admitió Teresa con voz pequeña. Al fin y al cabo, es mi padre. Hugo hizo un sonido despectivo. Teresa, tu padre tuvo su oportunidad de disfrutar esta propiedad. Ahora es el momento de que las nuevas generaciones aprovechen lo que él no supo valorar. Además, no es como si lo fuéramos a dejar en la calle. Va a estar bien cuidado. Bien cuidado. Como si encerrarme en una institución mental fuera un acto de caridad. Me alejé de la puerta silenciosamente, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Regresé a mi pequeño cuarto con la mente corriendo a 1000 por hora. Ahora entendía completamente la magnitud de la traición. No era solo codicia,
Era un plan meticulosamente diseñado para destruir mi vida y borrar mi existencia. Me senté en el borde de la cama estrecha y respiré profundamente. Durante unos minutos, me dejé sentir la amargura, la rabia, la decepción absoluta de descubrir que mi propia hija era capaz de semejante crueldad. Pero luego, algo se encendió dentro de mí. Una llama fría y determinada que no había sentido en años. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se hacía realmente. A la mañana siguiente, me levanté temprano como siempre, pero esta vez con un propósito diferente. Teresa y Hugo seguían durmiendo después de su larga noche de celebración, así que tuve tiempo para pensar y planear. Mientras preparaba café en la pequeña cocina del cuarto de servicio, repasé mentalmente todo lo que sabía sobre mis supuestos nuevos dueños. Hugo se jactaba de ser un hombre de negocios exitoso, pero yo había notado cosas durante la cena que él probablemente pensó que pasarían desapercibidas. Su reloj era una imitación barata, sus zapatos estaban gastados y reparados, y había visto cómo sus ojos se iluminaron cuando mencionó el valor de mi propiedad. Un hombre verdaderamente próspero no habría mostrado esa codicia tan obvia. Además, conocía a Teresa mejor de lo que ella creía. Mi hija siempre había sido ambiciosa, pero también impulsiva y mal calculadora. En la escuela, cuando hacía trampa en los exámenes, siempre cometía errores estúpidos que la delataban. Esta vez no sería diferente. Su avaricia y su prisa por obtener el dinero serían su perdición. Cuando salí al patio principal, encontré a Benita barriendo las hojas secas cerca de la entrada. Ella había sido más que una empleada durante todos estos años, era prácticamente parte de la familia. Me miró con preocupación cuando me acerqué. «Don Javier, ¿es cierto lo que dice la señorita Teresa? ¿Que usted ya no va a manejar la hacienda?» Benita tenía esa sabiduría práctica de las mujeres que han visto mucho mundo, y siempre había tenido un instinto certero para detectar problemas. «Benita», le dije en voz baja, «necesito que me hagas un favor muy importante, pero tiene que ser nuestro secreto». Sus ojos se llenaron de alarma, pero asintió inmediatamente. «Lo que usted necesite, don Javier. Quiero que vayas al pueblo y busques a Rodrigo, el abogado. Dile que venga a verme, pero que no mencione nada a Teresa ni a su suegro. Que invente cualquier excusa para venir, como si fuera una visita social». Benita frunció el ceño. «¿El abogado Rodrigo? ¿No es él quien supuestamente lo ayudó con los papeles ayer?» La miré con sorpresa. Por supuesto, Benita conocía a todo el pueblo y sabía perfectamente que Rodrigo era un hombre honesto e íntegro que jamás habría participado en semejante farsa. «Exactamente por eso necesito hablar con él», le dije. «Alguien está usando su nombre para algo muy sucio, y él tiene derecho a saberlo». Mientras Benita se preparaba para ir al pueblo, yo comencé la primera fase de mi plan. Decidí representar el papel que ellos esperaban de mí, el del viejo confundido y sumiso que acepta todo sin protestar. Cuando Teresa y Hugo finalmente se levantaron, cerca del mediodía, me encontraron sentado en el porche, leyendo un periódico viejo y actuando como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. «Buenos días, papá», me saludó Teresa con una sonrisa forzada. «¿Cómo dormiste en tu nuevo cuarto?» La forma en que enfatizó las palabras, «nuevo cuarto», me confirmó que disfrutaba mi humillación. «Muy bien, mija», respondí con voz apacible. «Es un cuarto cómodo y silencioso. Perfecto para un viejo como yo». Hugo apareció detrás de ella, ya vestido como si fuera el dueño del lugar. Llevaba una camisa blanca y pantalones de vestir, y caminaba por mi casa con la confianza de alguien que se siente completamente en control. «Don Javier, espero que entienda que a partir de ahora algunas cosas van a cambiar. Voy a necesitar que me dé toda la información sobre los trabajadores, los contratos, las cuentas bancarias, los proveedores». «Por supuesto», respondí dócilmente. «Todo está en el escritorio del estudio. Los archivos están organizados por años y por temas. Creo que no tendrán ningún problema para encontrar lo que necesitan». Hugo sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado sin pelear. «Perfecto. Teresa y yo vamos a pasar la mañana revisando todo. Usted puede descansar tranquilo». Los vi alejarse hacia el estudio, cargando cajas y carpetas como buitres saqueando una carroña. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. En todos esos archivos que estaban tan ansiosos por revisar, no iban a encontrar la información más importante. Los documentos reales de propiedad, las escrituras originales, los títulos de la tierra, estaban guardados en un lugar que jamás se les ocurriría buscar. Mientras Teresa y Hugo se perdían entre carpetas y documentos obsoletos en el estudio,
yo caminé tranquilamente hacia el granero viejo que estaba en la parte trasera de la propiedad. Era una construcción que había levantado mi padre cuando yo era apenas un niño, y que ahora parecía abandonada desde hacía años. Pero las apariencias engañan. Detrás de unas tablas flojas en la pared del fondo, había construido un pequeño compartimento secreto donde guardaba mis documentos más valiosos. Allí estaban las escrituras originales de la hacienda, los títulos de propiedad actualizados, mi testamento real, y algo que sería crucial para lo que estaba planeando, una serie de fotografías y documentos que había recopilado sobre Hugo durante los últimos meses. Porque, verán, yo no era tan ingenuo como ellos creían. Desde que Teresa empezó a traer a su suegro a las reuniones familiares, algo en él me había generado desconfianza. Un hombre verdaderamente exitoso no necesita presumir tanto ni hablar constantemente de sus conexiones importantes y sus grandes negocios. Así que, discretamente, había hecho algunas averiguaciones. Lo que descubrí fue fascinante. Hugo Mendoza no era el próspero empresario que pretendía ser. Era un estafador profesional con un historial impresionante de fraudes y embustes. Tenía copias de demandas en su contra por estafa inmobiliaria en 3 estados diferentes. Había documentos que mostraban cómo había engañado a familias enteras, prometiéndoles inversiones rentables y desapareciendo con su dinero. Incluso tenía una fotografía de él saliendo de una corte, con las manos esposadas, después de uno de sus juicios. Mi querida Teresa se había metido en la cama con una serpiente venenosa. Pero lo más interesante de todo era un documento que había conseguido a través de un contacto en la ciudad. Hugo tenía deudas enormes con prestamistas peligrosos. Gente que no acepta excusas ni perdona tardanzas. Necesitaba dinero desesperadamente, y mi hacienda era su tabla de salvación. Eso explicaba la prisa, la presión, y la elaborada mentira sobre mi supuesta demencia. Guardé cuidadosamente todos los documentos en una bolsa de cuero y regresé a la casa justo cuando llegaba Rodrigo en su viejo Jeep azul. El abogado era un hombre de unos 50 años, honesto hasta los huesos, que había manejado los asuntos legales de mi familia durante más de una década. Su cara reflejaba confusión y preocupación cuando se bajó del vehículo. Don Javier, me saludó quitándose el sombrero. Benita me dijo que necesitaba verme urgentemente. ¿Está todo bien? Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos apresurados. Teresa y Hugo habían visto llegar al abogado y venían hacia nosotros con caras de pánico mal disimulado. «Rodrigo», exclamó Hugo con una sonrisa forzada, «qué casualidad que pases por aquí». El abogado lo miró extrañado. ¿Casualidad? Don Javier me mandó llamar. La cara de Hugo se puso rígida. «Ah, claro. Seguramente quiere aclarar algo sobre los documentos que firmó ayer en tu oficina». Rodrigo frunció el ceño profundamente. «¿Qué documentos? Yo no he visto a don Javier en mi oficina desde hace más de 2 meses, cuando renovamos su testamento». El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Teresa intentó intervenir rápidamente. «Papá debe estar confundido. Ya sabes cómo está últimamente con su memoria». «Mi memoria está perfecta», dije con voz firme, mirando directamente a Hugo. «Rodrigo, estos señores me han mostrado unos documentos donde supuestamente yo transferí la propiedad de mi hacienda al señor Hugo. Documentos que supuestamente firmé ayer en tu oficina, ante tu presencia como notario». La cara de Rodrigo se puso roja de indignación. «Eso es imposible. Primero, porque mi oficina estuvo cerrada todo el día ayer por el funeral de mi secretaria. Segundo, porque jamás participaría en semejante transferencia sin estudiar cuidadosamente todos los aspectos legales y asegurarme de que don Javier comprende completamente las implicaciones». Hugo comenzó a ponerse nervioso, balbuceando excusas incoherentes. «Debe haber un malentendido. Tal vez fue otro notario. En el pueblo hay varios». Pero Rodrigo ya estaba examinando los documentos que Teresa había puesto sobre una mesa del porche. Su expresión se volvía más severa con cada página que revisaba. «Estos documentos son falsos», declaró finalmente con voz autoritaria. «La firma de don Javier está claramente falsificada, mi sello es una imitación burda, y el formato ni siquiera corresponde al que usamos en la notaría. Además, hay errores legales que ningún abogado competente habría cometido». Miró a Hugo con ojos llenos de furia. «Señor, esto constituye falsificación de documentos oficiales, suplantación de identidad e intento de fraude. Son delitos graves». Teresa se puso pálida como un papel. «Debe haber un error». Hugo me aseguró que todo estaba en orden. Pero Hugo ya estaba retrocediendo hacia su automóvil, sudando profusamente.
Yo no sé nada de documentos falsos. Alguien me engañó a mí también. Me dijeron que todo era legal. ¿Quién le dijo eso?, preguntó Rodrigo con tono de fiscal. Hugo siguió retrocediendo. No recuerdo, fue hace tiempo, tal vez me confundí. Su nerviosismo era tan evidente que hasta Teresa comenzó a darse cuenta de que había sido utilizada. Yo decidí que era el momento de asestar el golpe final de esta fase. Rodrigo, dije con calma, creo que deberías saber algunas cosas sobre el señor Hugo antes de decidir qué hacer con esta situación. Saqué la bolsa de cuero y comencé a mostrar los documentos que había recopilado. Por ejemplo, ¿sabías que el señor Hugo tiene órdenes de aprehensión pendientes en 2 estados por estafa y falsificación? La cara de Hugo se descompuso completamente cuando vio las copias de sus antecedentes penales. Teresa lo miró con horror creciente. ¿Hugo? ¿Qué significa esto? Él ya no podía mantener la fachada de respetabilidad. Teresa, puedo explicártelo todo. Esos son malentendidos del pasado. Gente que no entendió mis métodos de negocio. Métodos de negocio, rugí, dejando caer por primera vez la máscara de viejo confundido. ¿Le llamas métodos de negocio a robarle los ahorros de toda la vida a una familia de campesinos en Jalisco? ¿O a estafar a una viuda en Guadalajara con una falsa inversión inmobiliaria? Tenía documentos detallados de cada una de sus víctimas anteriores. Rodrigo tomó los papeles y los examinó rápidamente. Su cara se ensombreció más con cada revelación. Don Javier, esto es muy serio. Este hombre es un delincuente profesional. Se volvió hacia Hugo con autoridad legal. Señor Mendoza, voy a tener que reportar esta situación a las autoridades inmediatamente. La falsificación de documentos notariales es un delito federal. Hugo ya estaba corriendo hacia su automóvil. Esto es una trampa. Ustedes me tendieron una trampa, gritó mientras se subía al vehículo. Teresa corrió detrás de él, gritando confundida. Hugo, espera. Explícame qué está pasando. Pero el motor ya estaba encendido y Hugo salió de la propiedad levantando una nube de polvo, abandonando a mi hija en medio del caos que había creado. Teresa se quedó parada en el camino, viendo desaparecer el automóvil, con la cara descompuesta por la realización de que había sido manipulada y utilizada. Lentamente se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos y una expresión de confusión total. Papá, yo no sabía que él era un estafador, completé su frase con voz fría. Un delincuente que te usó para intentar robarme todo lo que tengo. Teresa bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Por primera vez en toda esta pesadilla, parecía darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Rodrigo guardó todos los documentos en su maletín y me puso una mano en el hombro. Don Javier, voy a presentar inmediatamente una denuncia formal contra este Hugo Mendoza. También voy a alertar a mis colegas en otros estados para que estén al tanto de que sigue operando. Hizo una pausa y miró a Teresa con severidad. En cuanto a su hija, técnicamente ella también participó en el intento de fraude. Teresa levantó la cabeza bruscamente, con pánico en los ojos. ¿Yo? Pero yo no sabía que los documentos eran falsos. Hugo me convenció de que todo era legal. Su voz sonaba desesperada, y por un momento sentí una punzada de lástima por ella. Pero luego recordé la conversación nocturna que había escuchado, donde hablaban de encerrarme en una institución y vender mi tierra. Teresa, dije con voz grave, hay algo más que necesitas saber. Teresa me miró con ojos llenos de lágrimas, esperando que le dijera que todo había sido un malentendido, que podíamos superarlo como familia. Pero yo tenía otras palabras para ella. Anoche escuché tu conversación con Hugo, dije con voz pausada y fría. Toda la conversación. Su cara se puso blanca como el papel. ¿Qué conversación, papá? Su voz tembló, pero aún intentaba mantener la inocencia fingida. Rodrigo nos miraba a ambos con atención, sintiendo que había algo más profundo en esta historia. La conversación donde hablaban de vender mi hacienda por 8 millones de pesos, continué implacablemente. La conversación donde planeaban encerrarme en una institución mental para deshacerse de mí. La conversación donde tú preguntaste cuánto tiempo tomaría liquidar todo, incluyendo el ganado y la maquinaria. Cada palabra era como una bofetada para ella. Teresa retrocedió, balbuceando negaciones desesperadas. No, papá, tú no entendiste bien. Nosotros jamás, yo nunca haría. Pero su cara la traicionaba. La culpa estaba escrita en cada línea de su rostro, en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo sus manos temblaban.
También escuché cuando Hugo te explicó sobre las instituciones especializadas, agregué, sintiendo como la rabia fría crecía en mi pecho. Lugares donde las visitas están limitadas, donde no hacen preguntas, donde un viejo incómodo puede desaparecer silenciosamente. Teresa comenzó a sollozar, pero ya no me conmovía. Ya no era mi niña pequeña. Era una extraña que había planeado mi destrucción. Rodrigo se aclaró la garganta, claramente perturbado por lo que estaba escuchando. Don Javier, si lo que dice es cierto, estamos hablando de conspiración para cometer fraude, retención ilegal, y posiblemente intento de secuestro. Miró a Teresa con severidad profesional. Señorita, estos son cargos muy serios. Yo no quería lastimarlo, gritó Teresa desesperadamente. Hugo me convenció de que era lo mejor para él. Me dijo que papá estaba enfermo, que necesitaba cuidados especiales, que la hacienda era demasiada responsabilidad para alguien de su edad. Seguía mintiendo, tratando de echarle toda la culpa a Hugo. Teresa, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, cuando tenías 8 años y rompiste el jarrón favorito de tu madre, también trataste de culpar a alguien más. Dijiste que había sido el gato, ¿recuerdas? Ella me miró confundida por el cambio de tema. Te senté en esta misma mesa del porche y te expliqué que mentir solo empeora las cosas. Que siempre es mejor decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Sus sollozos se intensificaron, pero yo continué. Esa niña de 8 años finalmente admitió la verdad y prometió no volver a mentir. Pero esa niña ya no existe, ¿verdad? En su lugar hay una mujer que planeó fríamente robarle todo a su padre y encerrarlo en un lugar horrible para que muriera solo y olvidado. Papá, por favor, suplicó, cayendo de rodillas en el polvo del patio. Perdóname. Fue un error terrible. Hugo me manipuló, me hizo creer cosas que no eran ciertas. Pero incluso ahora, seguía tratando de minimizar su responsabilidad. Rodrigo intervino con voz profesional. Señorita Teresa, le recomiendo encarecidamente que busque representación legal. Lo que ha descrito su padre constituye una conspiración criminal seria. La fiscalía va a querer interrogarla, y todo lo que diga puede ser usado en su contra. Yo saqué mi teléfono celular del bolsillo, un aparato que mis supuestos deterioros mentales me habrían impedido usar correctamente. Teresa, hay algo más que debes saber. Anoche, cuando escuché su conversación, no solo memoricé sus palabras, también las grabé. Su cara se descompuso completamente cuando vio el pequeño dispositivo en mi mano. Eso es imposible, murmuró, tú no sabes usar esas cosas. Pero presioné el botón de reproducción y su propia voz llenó el aire del patio. ¿Cuánto tiempo crees que tome vender todo? La grabación era clara, nítida, incriminatoria. Escuchar sus propias palabras planificando mi destrucción la destrozó. Rodrigo tomó el teléfono y escuchó varios minutos de la grabación con expresión cada vez más grave. Don Javier, esto es evidencia crucial. Con esta grabación, el caso contra ambos conspiradores es sólido. Miró a Teresa, que seguía arrodillada en el suelo. Señorita, le sugiero que coopere plenamente con las autoridades. Es su única esperanza de obtener clemencia. En ese momento, escuchamos el sonido de varios vehículos acercándose por el camino de entrada. Rodrigo había hecho una llamada mientras examinaba los documentos, y ahora llegaban 2 patrullas de la policía estatal y un automóvil sin marcas que claramente pertenecía a algún detective o fiscal. Teresa se puso de pie tambaleándose cuando vio las luces de las patrullas. Papá, por favor, no dejes que me arresten. Soy tu hija. Piensa en tu nieto, él me necesita. Por primera vez mencionaba a mi nieto, usando al niño como escudo emocional. Pero ya era demasiado tarde para súplicas. El primer oficial en bajarse fue el comandante Eliseo Herrera, un hombre que conocía desde hacía años y que había comprado ganado de mi hacienda en varias ocasiones. Don Javier, me saludó quitándose la gorra. El licenciado Rodrigo nos informó sobre una situación seria aquí. ¿Está usted bien? Estoy perfectamente bien, comandante, respondí con dignidad. Pero me temo que mi hija y su cómplice intentaron cometer fraude contra mi propiedad usando documentos falsificados. Le entregué las copias de los documentos falsos y el teléfono con la grabación incriminatoria. Mientras el comandante revisaba la evidencia, Teresa intentó una última maniobra desesperada. Comandante Herrera, usted conoce a mi familia. Mi padre está enfermo, confundido. Hugo lo convenció de hacer esta farsa para hacerme quedar mal. Era increíble cómo seguía mintiendo incluso con la evidencia clara en su contra.
Pero el comandante Herrera conocía mi reputación en la comunidad. Sabía que yo era un hombre íntegro, trabajador, con todas mis facultades mentales intactas. Señorita Teresa, le dijo con tono oficial, va a tener que acompañarnos para responder algunas preguntas. Tiene derecho a permanecer callada y a solicitar un abogado. No, gritó ella, corriendo hacia mí con los brazos extendidos. Papá, no puedes hacer esto. Soy tu única familia. Sin mí estarás completamente solo. Sus palabras revelaban lo que realmente pensaba, que yo era un viejo indefenso que dependía de ella para sobrevivir. Teresa, le dije con una tristeza profunda pero también con una firmeza que no había mostrado en años. Tú dejaste de ser mi familia en el momento en que planeaste encerrarme en una institución y robar todo lo que construye en mi vida. La familia no traiciona a la familia. La familia no conspira para destruir a sus seres queridos. Los oficiales la escoltaron hacia la patrulla mientras ella seguía gritando protestas y súplicas. Pero lo que más me dolió fue escuchar sus últimas palabras antes de que cerraran la puerta del vehículo. Esto no va a quedar así. Cuando salga, voy a pelear por lo que me corresponde. Esa hacienda debería ser mía. Incluso ahora, incluso después de ser descubierta en flagrante fraude, seguía creyendo que tenía derecho a mi propiedad. No había remordimiento genuino, no había comprensión real de lo que había hecho. Solo rabia por haber sido atrapada. Rodrigo se acercó a mí mientras las patrullas se alejaban llevándose a mi hija. Don Javier, sé que esto debe ser muy difícil para usted. Procesar a su propia hija. Asentí lentamente, sintiendo el peso de la situación. Era necesario, Rodrigo. Si no la detenía ahora, habría encontrado otra forma de intentarlo. ¿Qué va a hacer ahora?, me preguntó con preocupación genuina. Miré hacia mi hacienda, hacia las tierras que había trabajado durante 40 años,